El día era agradable y como siempre le había gustado. Abrió la ventana para dejar pasar la cálida y refrescante brisa del mediodía. Desde su posición podía ver la ciudad a través del cristal. Las personas caminaban por las calles y un pensamiento inquietante cruzó su mente. ¿Estaré haciendo lo correcto? Un toque en la puerta lo sacó de sus reflexiones. Volteó para ver quién era y respondió con un tono rudo. ¿Qué quieres? Esperaba encontrarse con la molesta encargada del establecimiento, pero para su sorpresa, no era ella. Soy yo, Cedric. Vine a ver si ya estabas despierto, dijo Clarice, su compañera de equipo. Cedric suspiró, lamentando haber usado ese tono con ella. Sí, Clarice, ya estoy despierto. Dame un momento y bajo, respondió, sintiéndose un poco avergonzado. Se acercó al ropero donde había dejado su ropa. Durmió con poca vestimenta debido al clima cálido de la teocracia. Mientras se vestía, su mirada se posó en una placa de aventurero de color azul metálico. Era su certificación como aventurero de nivel adamantita. Junto a ella, su equipo negro, que hacía juego con su cabello, y una fina espada en su funda. Cedric era el líder del grupo adamantita conocido como 8 Ondas. Un famoso grupo de aventureros muy conocidos en el imperio. Su habilidad con la espada era insuperable y tenía la capacidad de atravesar cualquier defensa y reflejar ataques físicos si contrarrestaba en el momento preciso. Aunque ahora se sentía un desastre por haberse despertado tarde, estaba listo para enfrentar lo que sea que le deparara el destino. Al bajar las escaleras y entrar al vestíbulo, Cedric vio a algunos de sus compañeros reunidos en los sillones dispuestos allí. Se acercó levantando la mano, escuchando cuando estuvo cerca las palabras de una chica de cabello verde que se ocultaba bajo una capucha y tenía la mirada fija en un libro. El líder finalmente está despierto. Me decepciona lo holgazán que eres. Sería mejor que nos hubieras hecho reunir más tarde o en un sitio distinto. Cedric suspiró ante el comentario. Se dirigió a la chica, a quien consideraba una hermana mayor a pesar de su juvenil aspecto, para decirle: «Ya empiezas a estar de mal humor a esta hora, idea». La chica de cabello verde apartó su mirada del libro y, como juzgándolo con la mirada, dijo: «¿Tienes idea de qué hora es? Llevamos esperándote aquí casi 4 horas, los otros se fueron cansados de esperarte». Cedric, sacudiendo su mano, respondió como quitándole importancia. 1 o 2 horas más no hacen diferencia. Lo que importa es que ya estoy aquí. Luego se sentó en uno de los sillones junto a sus compañeros. Solía ser descuidado a veces. Este pequeño grupo de 4 personas actualmente se encontraba en un hospedaje en la teocracia Eslein, más precisamente en la capital teocrática. Su estadía allí no era una coincidencia, ya que eran un grupo de aventureros pertenecientes al imperio, tenían asuntos pendientes en este lugar. Ni bien se había puesto cómodo en uno de los sillones, uno de los presentes, un hombre mayor de cabello blanco con larga barba, se dirigió a Cedric para comentar lo siguiente. Entonces, Cedric, dime, ¿en qué estás pensando? ¿Cuál será nuestro camino a partir de ahora? Este hombre mayor tenía la apariencia de un sabio hechicero, su larga barba blanca lo hacía lucir imponente. Era un compañero de su equipo. La pregunta surgió debido a cierto asunto que había ocurrido recientemente, un negocio que podría ser muy redituable para todos ellos, y todos los presentes aquí esperaban la respuesta del líder del grupo, es decir, él. Habían dejado el imperio de Bajarut tras recibir el llamado de los líderes de este país, la teocracia Eslein. Querían reclutarlos para un fin específico, formar un fuerte de defensa contra la amenaza que representaba el reino hechicero de Ain Soal Gaon. Aunque habían oído ese nombre en algún momento, especialmente cuando su nación ganó la guerra anual contra el reino, no tenían idea de qué era el reino hechicero. Lo único que sabían era que esta nueva nación seguía siendo un aliado de su país.
Sin embargo, su curiosidad y la incitación de uno de los miembros de su equipo los llevaron a escuchar la propuesta que la teocracia tenía para ellos. Aunque no todos estaban contentos con esa decisión. Uno de los más afectados era Irea, una poderosa druida de alto nivel en su equipo. Mientras reflexionaba sobre la pregunta que le había hecho su compañero, Cedric notó la presencia de alguien. No pudo evitar fruncir el ceño al ver a la encargada del local que se detuvo cerca de ellos. Señor, sé que lo dije ayer, pero ¿podría al menos ponerle un collar a su esclava y hacer que espere afuera? No quisiera que ensuciara el sillón con su mugre. Además, está incomodando a los clientes, dijo la mujer refiriéndose a Irea, la chica de cabello verde, quien frunció el ceño. Ella miró de manera asesina a la encargada que toda su estancia aquí había sido demasiado grosera con ella. Cedric intervino rápidamente para evitar que su compañera hiciera algo impulsivo. Con un tono molesto, le dijo a esta mujer. Entiendo, pero ella no es mi esclava, es mi compañera de equipo. Así que pido al menos el mínimo respeto. Para luego pasarle unas cuantas monedas como soborno y añadir con desagrado. Tome eso, seguro alcanzará para limpiar cualquier cosa que crea usted que mi compañera haya ensuciado. Ahora lárguese y déjenos en paz. La encargada recibió las monedas y se marchó, no sin antes darle una mirada de rechazo a la elfa que escondía sus orejas bajo la capucha. Aunque sus rasgos finos y bellos la delataban como miembro de la raza de los elfos. Por eso dije que era mala idea venir. Nos hubiéramos quedado mejor en el imperio y aceptado la propuesta del emperador o seguir cumpliendo misiones como siempre. No sé por qué diablos le hiciste caso a Owen, comentó la chica elfa de cabello verde, visiblemente de mal humor, mientras volvía a su libro. Cedric comprendía la molestia de su compañera, a quien consideraba una hermana mayor. Conocía a Irea desde que tenía memoria, solía ser amiga de su madre, quien le había contado un poco de su historia. Cuando era niña, Irea había sido esclava en la teocracia. Una pareja de comerciantes adinerados del imperio, incapaces de tener hijos propios, la había comprado y adoptado como si fuera su hija. A pesar de su joven aspecto, Irea tenía 120 años y era la de mayor edad dentro del grupo. Su poder residía en el talento de los druidas para manipular la naturaleza, una habilidad quizá debido a sus raíces élficas, ya que los elfos vivían en armonía con el entorno natural. Él podía entender sus quejas. Su compañera le había contado sobre los horrores que los bastardos de este país habían infligido en el pueblo donde ella solía vivir cuando era niña. Habían matado a sus padres biológicos y destruido todo lo que ella conocía. Sin embargo, Cedric quería escuchar primero la propuesta de los cardenales. Como grupo, habían dejado la decisión a votación y la mayoría había ganado. Aunque no estaba satisfecho con lo que los líderes de la nación les habían ofrecido. No puedo creer que nos hayan pedido unirnos a su causa sin ofrecernos nada a cambio, se dijo para sí mismo. A pesar de las palabras bonitas e inspiradoras que los cardenales habían usado, básicamente estaban solicitando que todo su grupo luchara por la supervivencia de la humanidad y otras locuras más que, diría un fanático religioso. Pidiendo que trabajaran gratis en nombre de los 6 grandes dioses, solo por el honor y la gloria de ser un defensor de la humanidad. En otras circunstancias hubiera aceptado sin pensar, pero había otra propuesta que flotaba en su mente, una que no lo dejaba tranquilo. Cedric estaba profundamente decepcionado con la oferta de los cardenales. Su grupo no era una organización benéfica, eran aventureros, 9 miembros fuertes. El reconocimiento y la gloria eran buenos, pero solo eso no era suficiente. No podían arriesgar sus vidas sin recibir algo a cambio. Las palabras de fe y devoción no les darían de comer. Apenas era suficiente para repartirse entre los 9 lo que ganaban actualmente por una misión normal. Eran aventureros, un equipo de 9 miembros, cada uno con sus propios intereses. Cedric se preguntaba si debían aceptar la propuesta de los cardenales o explorar otras opciones.
La incertidumbre flotaba en su mente, la decisión no sería fácil. Como líder, a veces se preguntaba si estaba tomando las decisiones correctas. En varias ocasiones, el grupo había estado al borde de la separación debido a las minúsculas ganancias que conseguían. Aunque las recompensas eran en cantidades considerables, al dividirlas entre los 9 miembros, la cantidad resultante era insuficiente. Ser el líder era un verdadero dolor de cabeza. Cedric recordó cómo el emperador había intentado patrocinarlos, ofreciéndoles un salario fijo a cambio de convertirse en parte de su fuerza. Sin embargo, el grupo no quería formar parte del gobierno imperial, especialmente porque el emperador de sangre tenía una reputación cuestionable. Cedric había pensado que recibiría un mejor trato por parte de la teocracia, pero resultó ser aún peor. ¿Qué era esa absurda idea de que los 6 grandes dioses los recompensarían con su gracia? ¿Acaso creían que comían aire o que sus necesidades, como joyería y equipo, caerían del cielo? Este tipo de pensamiento había rondado por su mente desde que tuvo aquella charla con ese misterioso hombre que les había hecho cierto ofrecimiento que no se podía ignorar. Además, todas las personas en el establecimiento habían sido groseras con su hermana, Eirea. Otro motivo para rechazar el ofrecimiento de la teocracia. Cedric la miró de reojo mientras leía su libro, notando cómo algunos la miraban con rechazo y soltaban comentarios despectivos. ¿Qué hace una esclava mugrosa aquí? Deberíamos llamar a los guardias para que la castiguen por su insolencia, decían algunos de los presentes. No podía tolerarlo más. Conocía a Eirea desde que era un niño y juntos habían formado este grupo. No aguantando más el ambiente, Cedric dijo: «Salgamos de este sitio. Me está enfermando. Además, creo que ya va siendo hora de encontrarnos con esa persona». Los otros 3 asintieron ante sus palabras y salieron del local, decididos a enfrentar lo que les esperaba. Caminando por las calles de la capital teocrática, Cedric escuchó la voz de su compañero de equipo, Brent, el anciano hechicero. «Con respecto a lo que te pregunté antes, ¿aceptarás?». Cedric respondió rotundamente: «No. Esos viejos quieren que nos sometamos bajo su mando sin siquiera pagarnos, ¿acaso creen que nos alimentamos de aire?». Además, Eirea no estaba contenta. «Y no permitiré que nadie incomode a mi hermanita», dijo Cedric mientras acariciaba la cabeza de la joven elfa con una sonrisa en su rostro, mientras ella lo miraba con irritación. «Mocoso insolente, soy mucho mayor que tú. Muéstrame algo de respeto», dijo la joven elfa al ser tratada como una niña. Cedric sonrió aún más al encontrarla encantadora. Aún recordaba la primera vez que la conoció. Eirea solía vivir en una gran mansión en su ciudad natal. Sus padres adoptivos eran comerciantes adinerados, pero ella no siguió con ese negocio y vivía recluida en su mansión tras la muerte de sus padres. Cedric, tal vez por cariño o quizás por obligación, solía visitarla. Sus abuelos habían trabajado en la mansión para los padres adoptivos de Eirea, y su madre había sido amiga de la joven elfa cuando era niña. Por lo que solía llevarle comida a menudo, movido por el cariño que le tenía. Fue en esos momentos donde la conoció mejor. Eirea se comportaba como una hermana mayor con él, y esa conexión especial los unió en su camino como si fueran familia. Pero tras la muerte de su madre, Cedric asumió la responsabilidad de las tareas que ella solía realizar para su amiga de la infancia. Se convirtió en el hermano mayor de la joven elfa. Cedric sabía que los elfos tenían vidas largas y probablemente él moriría antes que ella, ya sea por vejez o en batalla. Antes de que eso ocurriera, al menos debía enseñarle a valerse por sí misma. Así que la arrastró fuera de la mansión, convencido de que podrían aprovechar sus habilidades. Cedric era diestro con la espada, mientras que Eirea tenía un talento natural para las habilidades druidas. La mansión que había cubierto de vegetación en el imperio era prueba de ello. Juntos comenzaron su camino como aventureros,
enfrentándose a desafíos y tomando decisiones difíciles en un mundo donde la avaricia y la lealtad se entrelazaban peligrosamente. Entonces, la propuesta del otro hombre, ¿la piensas aceptar?, dijo su compañero de equipo sacándolo de sus pensamientos. Cedric reflexionó sobre las palabras de Brent. Hacía unos días, en un bar, había tenido una conversación con un hombre que había desafiado su perspectiva. Le había mostrado lo limitada que era su visión ante las oportunidades que se presentaban. Le había mostrado lo tonto que era seguir ciegamente a alguien que no te recompensaba por tu trabajo y que debía valorar más a su grupo. Eso había hecho que dudara de la propuesta que le hicieron los cardenales de la teocracia. Y ese mismo hombre los había invitado a una mansión, donde se encontraron con una escena desconcertante. Ninguno de sus compañeros parecía comprenderlo cuando llegaron a aquel lugar, pero Cedric sí. La mansión estaba llena de personas adineradas y aunque disfrutaron de una agradable velada como invitados de honor del propietario, no habían sido invitados por simple capricho. El hombre rico les hizo una propuesta que no podían ignorar: 2 millones en monedas de oro a cambio de sus servicios. Una cantidad absurda que, en su momento, Cedric había atribuido al efecto del alcohol. Sin embargo, luego recibió una carta de invitación para hoy, con la expectativa de que dieran una respuesta. Estaba seguro de que el riesgo estaría a la altura de la recompensa. Cedric sopesaba las posibilidades, consciente de que esta decisión podría cambiar el rumbo de su grupo de aventureros. Esto es algo que no puedo decidir por mí mismo. Dime, ¿dónde están los otros?, preguntó Cedric para saber dónde se encontraba el resto de sus compañeros y hablar sobre esta propuesta que se les había presentado. Sin embargo, quien respondió a la pregunta no fue Brent, sino la otra chica de su grupo. Era una joven de cabello plateado llamada Clarice, una asesina con habilidades excepcionales. Su talento era la invisibilidad perfecta. Durante 5 minutos, podía desaparecer por completo volviéndose indetectable. Sin embargo, si atacaba a alguien, volvía a ser visible. Era una habilidad para alguien preciso y mortal, capaz de eliminar a un enemigo de un solo ataque. Kellan dijo que iría a buscar algún lugar para divertirse. Supongo que sabes a qué se estaría refiriendo, dijo la chica de cabello plateado con algo de desagrado. La elfa de cabello verde, que ocultaba sus orejas con una capucha, intervino con el siguiente comentario mientras hacía una mueca. Qué desagradable es ese tipo. El grupo estaba lleno de personalidades diversas, cada uno con sus propias habilidades y gustos. Ese bastardo, murmuró Cedric mientras pensaba en su compañero de equipo. El hombre probablemente había ido en busca de un prostíbulo para divertirse. Era el tanque del grupo, un guerrero con un talento llamado Berserker que multiplicaba todas sus estadísticas y lo convertía en una bestia en la batalla. Mientras él pensaba sobre este compañero y lo que estaría haciendo, su compañera Clarice continuó. Lynette, por otro lado, dijo que iría de compras. Cedric suspiró. Conocía bien a esa chica. Aunque un tanto extravagante, tenía una habilidad llamada tiro certero. Era su atacante a distancia. Podía dar en el blanco sin importar la dirección o la distancia desde la que lanzara su flecha. Era una arquera extremadamente habilidosa. Espero que al menos no gaste todo nuestro dinero, comentó Cedric. Clarice, la chica de cabello plateado, añadió ante este comentario. Tranquilo, me aseguré de eso. Intento tomar más de lo debido, pero use mi habilidad para recuperar lo que nos pertenece. Cedric sonrió imaginándose la situación. Como esa chica en este momento estaría comprando y gastando dinero que no tiene. Tal vez fue cruel, pero Lynette merecía una lección para que dejara de robarle sus ganancias y las gastara en frivolidades. Sonrió un poco al pensar en todos los problemas que ahora se estaría metiendo ella sola. Clarice continuó informando. Dejando a un lado a ella, Kellan dijo que iría a revisar la zona y, quizás, comprar algo de equipo. Al oír esto, Cedric pensó en este miembro de su grupo.
Aunque no tenía habilidades sobrenaturales, era un buen soporte y estratega. Solía crear todo tipo de aparatos extraños y era un alquimista muy competente. Su habilidad para fabricar todo tipo de pociones era excepcional, sobre todo pociones de curación. Aunque de bajo nivel, resultaban más económica que comprarlas. Era un miembro indispensable, y si Cedric tuviera que describir su talento, diría que era la inteligencia. No comentó nada ante él, ya que Killian siempre actuaba con sabiduría. Probablemente estaría recabando información sobre la ciudad o averiguando los distintos tipos de armas que existían en la teocracia para mejorar su variedad de artilugios en combate. Mientras pensaba, Clarice continuó. Owen, por su parte, dijo que iría a la iglesia de los 6 grandes dioses para rezarles. La chica parecía un poco dudosa al mencionarlo. Cedric sabía por qué. Owen era de este país, y el miembro más entusiasmado con la idea de venir a la teocracia y unirse para cumplir la voluntad de sus dioses. No compartía los pensamientos de los teocráticos, ya que nunca había sido irrespetuoso con Eirea, a diferencia de otros individuos desagradables en la ciudad. Sin embargo, era un patriota y un fiel creyente en la religión de los 6 grandes dioses. Aún así, era un miembro indispensable en su grupo. Él era un clérigo capaz de invocar a un arcángel de fuego y lanzar poderosas magias de soporte. Pero este miembro podría ser el que les causara más problemas. De los presentes, solo ellos y el hombre llamado Kellan conocían la oferta de los 2 millones de monedas de oro. Nadie ofrecía esa cantidad sin esperar algo a cambio. Dependiendo de lo que les pidieran, podrían enfrentar dificultades con Owen. Al menos él había desistido de la idea de unirse a la teocracia. Evaluarían primero esta otra propuesta y ya lo discutirían después. Mientras pensaba, Clarice continuó con su informe sobre el último miembro. Bueno, y Viriato, por otro lado, no sé dónde está. Salió sin decir nada a nadie, pero lo más probable es que haya regresado al imperio y puede que vuelva después. Cedric suspiró al escuchar esto. Aunque sus habilidades mágicas y físicas eran muy bajas, Viriato tenía un talento crucial, podía transportarse a cualquier lugar en el que hubiera estado antes. Era su boleto de escape cuando las misiones se volvían peligrosas, ya que podía sacarlos rápidamente del peligro. A pesar de ser el miembro más débil en términos de combate, su habilidad llamada viaje instantáneo era poderosa y lo hacía crucial en cualquier misión. Pero sabía que él no los abandonaría así nada más, ambos eran muy buenos amigos. Mientras caminaban, uno de sus compañeros se detuvo, comentando mientras miraba en una dirección. No me gusta este lugar. Quisiera irme pronto. La propietaria de estas palabras era Eirea, a quien consideraba su hermana. Ella miraba hacia un lugar donde se oyeron las siguientes palabras. Maldita estúpida, ¿acaso crees que con tus disculpas vas a arreglar esto? El sonido continuo del látigo resonó en el aire. Cedric vio al otro lado de la calle a un hombre golpeando con un látigo a una pequeña elfa con las orejas cortadas. La vista no podía dejar indiferente a nadie. La pequeña elfa se veía maltratada y desnutrida, y al parecer, se había caído, soltando todo lo que estaba cargando. «Levántate y recoge eso de una vez, maldita salvaje», gritó con ira aquel hombre que no dejaba de golpear a la pequeña elfa, la cual solo se cubría y lloraba por el castigo que recibía. «Será mejor que nos vayamos de aquí», dijo Cedric. No quería involucrarse en ninguno de estos asuntos. Las cosas en este país eran así, y él solo era un hombre. No podía cambiarlo, era un aventurero, no un héroe. Sin embargo, aquella chica de cabello verde, a quien consideraba su hermana, no pensaba lo mismo. Ella levantó la mano, y con un gesto, raíces salieron del suelo, rompiendo el concreto y deteniendo al hombre. Ella no podía seguir tolerando lo que les hacían a sus parientes. ¿Qué diablos es esto? ¿Quién carajos me hizo esto?, gritó el hombre, confundido ante el reciente acontecimiento. Cedric murmuró ante esta vista. «Mierda».
Abrazó a la joven elfa de cabello verde y se apresuró a correr para salir rápidamente del lugar en compañía de sus otros compañeros sin que nadie se diera cuenta de que había sido idea. Estaban en un país extranjero, después de todo. Aquí, las leyes del imperio no los respaldarían, y los cardenales podrían usar este incidente como chantaje para hacer que se unieran a su causa a la fuerza. Y aunque podrían acudir al gremio de aventureros, prefería evitarse todos estos problemas. Además, la teocracia actualmente estaba reclutando aventureros de todas las naciones. Dudaba que llegaran a tener algún refuerzo si surgen las hostilidades. Llegando a un lugar alejado, Cedric, comportándose como un líder, dijo: Aidea, sé que te molesta todo esto, pero por favor, contén un poco tu enojo. Estamos en una nación extranjera y aquí no son muy amigables con los elfos. No quiero que te pase nada. Aidea, con su mirada desafiante, respondió: Esos estúpidos. Ni crean que me uniré a un país que esclavizó a mi gente. Prefiero 1000 veces trabajar para ese rey hechicero al que tanto temen, que para estos estúpidos desgraciados. Cedric no podía debatirla. Ella había estado en contra de venir, pero él, casi por la gloria de ser reconocido como un gran héroe, había decidido venir. Fue por el que ella había venido, por esa amistad que los unía. Sin embargo, después de estar aquí unos días y recibir la decepcionante propuesta de la teocracia, y al ver lo irrespetuosos que eran con su hermana, había cambiado de opinión. Fue más que todo después de esa charla que tuvo con ese misterioso hombre que cambió su perspectiva. Ahora el ofrecimiento de 2 millones era mucho más atractivo. Se volverían ricos por una sola misión y ya no tendrían problemas de dinero por un tiempo. Tal vez podrían volver a casa y restaurar la vieja mansión de Idea, convirtiéndola en su base. Cedric incluso pensó que con ello podría dejarle un patrimonio a Idea para cuando él ya no estuviera. Aunque fueran adamantita, dividirse el dinero de las misiones entre 9 solía causar disputas entre los miembros. Algunos se quejaban de haber aportado más en la misión y merecer el doble que los otros. Cedric trataba de repartir la cantidad igualitaria entre todos los miembros, incluso a veces quedándose sin recompensa para mantenerlos satisfechos. Porque, individualmente, no eran tan poderosos. Si faltara uno, probablemente no podrían seguir siendo adamantita. Eso era lo que pensaba. Pero interviniendo en el momento, Cedric oyó las siguientes palabras de Brent. Oye, Cedric, ¿no sería mejor ir yendo? Ese hombre dijo que nos quería ver a cierta hora. Recordando la invitación, Cedric respondió: Aunque me hubiera gustado que todos estuvieran presentes, vayamos nosotros a escuchar esta propuesta que tienen para nosotros y conocer los detalles. Lo discutiremos todos juntos más tarde una vez estemos reunidos. Dicho esto, continuaron su camino hacia la dirección que les habían indicado. No les tomó mucho tiempo. Llegaron a cierto lugar, un edificio que, a primera vista, parecería abandonado. La estructura desgastada y sucia indicaba que nadie había vivido aquí al menos en algunos años. Sin embargo, se les había dado la instrucción de ingresar a pesar de cómo lucía. Ni bien se acercaron a la puerta, ésta se abrió por sí sola como por arte de magia. Fue un poco tétrico, era como una casa embrujada, y se sentía una cierta aura escalofriante en el aire. No me gusta. Tengo un mal presentimiento, comentó la chica de cabello verde. Siento una aura maligna en el ambiente, debería ir a investigar. Su compañera de cabello plateado también expresó su preocupación, pero Cedric levantó la mano y dijo: No, tranquilos. No hagamos nada que incomode a la otra parte. Lo dijo con el tono de un líder. Había sentido esa misma aura escalofriante cuando conoció a ese misterioso hombre. Sin miedo, ingresó para ser quien diera la cara, y sus compañeros lo siguieron después. El lugar lucía abandonado y deteriorado, pero tras caminar en el interior, se encontraron con una sala.
Allí había alguien sentado en un asiento. Su vestimenta exótica y oscura, junto con el sombrero sobre su cabeza, le daba una apariencia misteriosa. Estaba sentado como lo haría el líder de una mafia, con una postura relajada que daba la impresión de que él era quien estaba en control de la situación. Al verlos, dijo: «Bienvenidos, miembros de las 8 ondas. Espero disculpen mi falta de cortesía, pero el hecho de que estén aquí significa que tienen en cuenta la propuesta que les hizo Nigel». Cedric lo conocía, era el hombre que había cambiado su visión de ver las cosas. De todo su grupo, era el único con quien había mantenido una conversación. Como líder, Cedric habló con determinación. «Aún no hemos aceptado, pero estamos considerándolo». Ni bien dijo esas palabras, una sonrisa un poco tétrica se formó en la cara del misterioso hombre. Pero aún así, Cedric continuó: «Antes, queremos saber cuál es esta misión que tiene como recompensa tan gigantesca cantidad». El señor Nigel no me lo explicó correctamente, pero en esa reunión oí que mencionó algo sobre la escritura negra. ¿Tiene algo que ver con ellos? Cedric había oído rumores sobre este grupo de élite. Cada miembro tenía un poder inmenso y habían alcanzado el reino de los héroes, algo reservado solo para aquellos que habían sobrepasado el límite humano. Se rumoreaba que su propio nombre significaba una sentencia de muerte. El misterioso hombre soltó una pequeña carcajada que heló la sangre de todo el grupo. Luego añadió con interés: «Dígame una cosa, señor Cedric, ¿simpatiza con los esclavos de esta ciudad?». Lo preguntó directamente, con una ligera sonrisa en el rostro. Cedric no esperaba esa pregunta. ¿Qué tenía que ver la escritura negra con los esclavos en esta ciudad? Sin embargo, notó cómo el hombre miraba a Eirea. Su mirada era maliciosa, lo que le dio mala espina. Cedric la apartó un poco de su visión, ya que su mirada era tétrica. «¿A qué se debe esa pregunta, señor?», preguntó Cedric, siendo lo más formal que podía. El misterioso hombre continuó: «Dime una cosa, Cedric, ¿crees que es correcto que una raza esclavice a otra? ¿Crees que los humanos merecen sentirse superiores a otros?». Quería conocer sus pensamientos. Cedric no entendió la pregunta, pero decidió responder con toda la sinceridad que podía. «Yo solo simpatizo con las personas que conozco y he establecido un vínculo. Me dan igual los desconocidos, no me importan cosas como la raza de un individuo. Si no se meten conmigo o alguien que aprecio, me da igual lo que hagan o les ocurra. Soy solo un hombre, no soy un héroe. Soy un aventurero, un mercenario que asesina monstruos por dinero. No soy un hipócrita que oculta lo que hace tras actos de valentía por un bien mayor, solo lo hago por el dinero». Cedric compartió sus pensamientos, viendo cómo el hombre sonreía aún más, lo que le dio una muy mala espina. «Entonces dime, Cedric, ¿estarías dispuesto a traicionar a los de tu especie por una gran suma de dinero?». Cedric no entendía a qué se refería, pero aún así dijo: «No me importan esas cosas. Los hombres siempre han estado divididos, ya sea por el país al que pertenecen o la religión en la que creen, siempre luchando entre sí por sus intereses. Como le dije, solo empatizo con aquellos que he formado un vínculo o conozco. Los demás me dan igual. Porque soy solo un hombre con ambiciones y metas, todo lo que se interponga es solo un obstáculo». Había llegado a esta reflexión después de haber mantenido una larga charla con este hombre cuando se encontraron por casualidad en un bar. El misterioso hombre soltó una carcajada y añadió ante las palabras de Cedric: «Es maravilloso, señor Cedric. Me agradan los tipos como tú. En ese caso, déjeme decirle que espero no vaya a compartir esto a la ligera. Es un consejo de mi parte para evitar problemas. Pero antes, déjeme mostrarle el incentivo para esclarecer más su mente y pueda llegar a una decisión satisfactoria. Síganme, por favor». Dicho esto, el hombre se levantó de su asiento y empezó a caminar hacia una dirección.
Cedric y su grupo lo siguieron y el hombre los condujo a una habitación en el segundo piso. Se detuvieron frente a una habitación con grandes puertas algo deterioradas. El hombre puso su mano en la puerta y dijo mientras la empujaba para abrirla: «Espero que este incentivo pueda ayudarlos a tomar la decisión correcta». Abrió la puerta y una luz dorada salió de la habitación. Sus ojos se abrieron de par en par con un atisbo de codicia. Todos quedaron maravillados. Era una habitación repleta de monedas de oro. Nunca habían visto tanto oro junto. Fue maravilloso para todos ellos. Hay 1.000.000 de monedas de oro en este lugar. Si están dispuestos, queridos aventureros, pueden tomar todo esto para empezar. El siguiente 1.000.000 se les entregará cuando el trabajo esté hecho. Aunque maravillados, nadie daría esta cantidad tan fácil. Así que preguntó Cedric: «¿Y cuál es este trabajo?». A lo que el hombre respondió: «No es nada difícil. El trabajo es simple, lo único que quiero es que distraigan a las molestias que puedan interferir. La escritura negra es simplemente eso». «¿Interferir con qué?», preguntó Cedric, un poco desconcertado. El hombre continuó: «Se acerca una revolución. Los oprimidos pronto se levantarán contra sus opresores. La libertad es algo por lo que todos estarían dispuestos a luchar». Caminaba por las calles de la teocracia. No estaba solo, estaba en compañía de mi buen amigo Alec Ambirex, como él mismo se presentó. Era el capitán de la escritura negra. Nuestro destino era un lugar para almorzar. Aunque agradecía que me invitara a comer, ya que básicamente todo lo que cocinaban en ese lugar en el que ahora residía no era más que estiércol, me molestó un poco al ser consciente de que no fue porque quisiera charlar conmigo. Habían pasado cosas extrañas últimamente, y algo de lo que me di cuenta era que estaban tratando de emparejarme con alguien. Ya sabía lo que intentaban, y aunque me hiciera el tonto al no darme cuenta, era claro que buscaban cualquier motivo para hacer que me quedara. Siempre que preguntaba si ya habían reunido información sobre el reino hechicero, solo me daban respuestas negativas. «No soy tonto, aunque parezca así», me dije. «Entonces, Alec, dime, ¿era necesario que yo asistiera a este almuerzo que vas a tener con tu prometida?», cuestioné su invitación. La verdad es que había decidido acompañarlo solo para salir a tomar un poco de aire fresco. No quería salir sin compañía para evitar cualquier tipo de sospecha, y usaba a este tipo para pasear un rato por ahí, justo como se haría con un amigo para ir por un par de copas. Pero ya sabía a qué me había invitado, podía olerlo a la distancia. Lo más probable que ocurriera es que cierta prometida tenga una amiga o hermana, y con eso, intentar que me relacione con otra mujer. Suspiré un poco ya que era tan obvio. Hubo ciertos cambios en consecuencia a esto que querían conseguir. Primero, aquella semielfa había dejado de molestarme desde ese día que le dije aquellas palabras. Me pareció un poco raro, pero quizás se haya aburrido de hacerlo o se lo hayan prohibido. Y lo otro es que ahora mis comidas ya no las llevan los guardias, sino mujeres hermosas a las cuales soy completamente indiferente al ser consciente de lo que quieren conseguir. Aunque lo agradezco, en este momento tengo que mantener el control y evitar alimentarme de una de esas mujeres que tratan de presentarme. No puedo dejar que me descubran por este tipo de descuido. Bueno, mi prometida tiene una hermana y me preguntó si podía venir. Me sentí un poco incómodo, así que pensé, ¿qué tal si lo invito a usted y convertimos esto en una cita doble? Al oírlo, me dije: bingo, justo lo que había pensado. Bueno, supongo que no haría mal distraerme con una chica. Todo depende de lo apetitosa que me parezca, pasó por mi mente esa idea teniendo un pensamiento vampírico. Llegamos a un sitio que parecía un restaurante de alta clase. Me fijé en el nombre, decía Néctar de los Dioses, creo. Era lo que podía interpretar con mis bajos conocimientos del idioma teocrático. No es por presumir,
pero ya estaba aprendiendo la escritura de este sitio. Ingresamos al establecimiento, y ni bien entramos, vi una mano levantada. Oí lo siguiente. Aquí, cariño. Era una mujer de cabello castaño bien vestida, parecía una noble. Supe de inmediato que debía ser la prometida de Alec, al que consideraba un amigo. Llamarlo amigo era lo correcto. De todos los que había conocido hasta ahora, me caía bien. Estaría dispuesto a convertirlo en mi subordinado. Él era para mí como Gasev, Stronov lo era para Ainz, estaría dispuesto a perdonarle la vida si se unía a mí, pero lo mataría si se opone. Aunque mostrándole los respectivos honores. Nos sentamos en la mesa, y ahí vi a una chica más joven que la prometida del capitán, pero sus rasgos similares a la otra mujer daban a entender que eran familia. Tenía el cabello corto, tratando de parecer más adulta. Apostaría a que estaba en sus 20 años o quizá menos. En este mundo, algunos aparentaban ser más jóvenes de lo que eran. Y al tener 30 o 40, ya eras considerado un anciano. Ya no recuerdo cuántos años en total tengo. Hace mucho perdí la cuenta de qué edad mental debería tener, pero supongo que unos 30, 40 o 50, quizás. Ya no lo sé. Cuando se es una criatura inmortal, se pierde la noción del tiempo. Deja de importar y no sabes diferenciar si ha pasado una hora o una semana. Sonreí y dije a ambas mujeres. Buenas tardes. Espero no estar interrumpiendo. Vi a la chica joven sonrojarse tímidamente, mientras la otra respondía con picardía. No, no hay problema. Además, creo que sería una buena compañía para mi hermana. Es un poco tímida, así que no vayas a intimidarla mucho. La chica se acercó a su hermana y le dijo. Vamos, preséntate. Con lo usual que se había vuelto el que me presenten a una chica diferente a diario, empezaba a ser un poco molesto. Pero no era por conocer a muchas chicas, era más la sensación de estar hambriento y ver deliciosos postres a través de un vidrio sin la posibilidad de siquiera degustarlos. Hola, soy Neali. Es un gusto, dijo tímidamente la chica. Yo solo asentí con la cabeza en respuesta. Era una de esas chicas tímidas. Si yo no actuaba intentando un acercamiento, esto no llegaría a nada, y era lo que tenía pensado hacer. No quería emparejarme con nadie. Esto ya empezaba a ser molesto. La chica no levantaba para nada mi interés, así que sería mejor pasar como con las otras. Si no estuviera tratando de hacerme pasar como el chico bueno y amable, quizá hubiera sido divertido aprovecharme de jóvenes incautas como esta para satisfacer mi sed de sangre. Pero tengo que controlarme y no dejarme llevar. Así que solo me mantuve indiferente. Mi buen amigo, el capitán de la escritura negra, empezó a hablar con su prometida, por lo que yo miré hacia otro lado. No estaba interesado en su conversación, aunque vi a la chica joven mirarme con un sonrojo. Parecía un gato que ponía ojos tiernos en busca de cariño, pero yo solo la ignoré. Si cedía, ya no habría vuelta atrás. Se acercó el mesero que atendía el restaurante, dejando la carta que enlistaba los platos y bebidas de este establecimiento. Yo la tomé para parecer interesado y evitar cualquier tipo de conversación que quisiera establecer esta chica. Porque sería peor darle falsas esperanzas. Mostrarle indiferencia desde un principio le haría entender que no estoy interesado. Miré la carta. Con mi nivel primario de lectura, podía entender algo sin necesidad del uso de aquel ítem traductor. Observé los platos, y hubo uno que llamó mi atención. Sangría, era lo que pude entender. Sospeché que debería ser un plato basado en sangre. Recuerdo haber probado una comida similar en mi mundo de origen, hecha solo con sangre de animales. La había comido para el desayuno en algún momento. Me pregunto, ¿cómo reaccionará mi cuerpo al comerlo? En Nazarick no existe tal platillo, y en el mundo futurista de Suzuki Satoru, todo era artificial. Siento algo de nostalgia por probar algo que me recuerda a mi viejo mundo.
¿Hay algún platillo que te interese?, oí la pregunta del amigo que se sentaba a mi lado. Asentí y le dije, sí, quisiera probar esto, señalando el plato. El capitán comentó. Ya veo, así que te interesa la sangría de carnero. Supongo que deberíamos ordenar algo nosotros también. Entonces le entregué la carta. Pasados unos minutos, hicimos nuestros pedidos. Yo me mantuve en silencio, aunque de reojo noté cómo la prometida del capitán instigaba sutilmente a su hermana a establecer una conversación conmigo. Por mis habilidades, supe exactamente lo que le había dicho. Vamos, deja esa timidez. No volverás a tener esta oportunidad en tu vida. Fue algo así lo que dijo, pero yo finjo no darme cuenta. Me sentí un poco molesto de que tenga que obligar a alguien a entablar una conversación conmigo, pero permanecí indiferente hasta que oí las siguientes palabras. Señor aventurero, ¿qué suele hacer en su tiempo libre? Ahora que me había hablado, no podía ignorarla. Eso dañaría mi reputación. Así que la miré y respondí. Bueno, eso depende. Actualmente estoy empleando mi tiempo libre en aprender la escritura de la teocracia. Esperaba que esta conversación se terminara aquí. Ya veo, qué interesante. ¿Y qué suele hacer en su trabajo como aventurero?, me preguntó ella. Parecía una chica que nació en cuna de oro. Supongo que no está muy enterada acerca de lo que se dedica un aventurero. Aunque lo más probable es que solo quiera mantener la conversación. Decirle que soy un mercenario que se gana la vida matando monstruos no sería correcto, ¿verdad? No quería tampoco dar una muy mala impresión, o tal vez era lo que debería hacer. Así que respondí. Viajo por todas partes derrotando monstruos poderosos. No suelo quedarme en un solo sitio mucho tiempo. Soy un espíritu libre que va hacia donde el viento me lleve. Lo dije de manera sobreactuada para verme extraño. Comenté aquellas palabras como para insinuar que no me interesan los compromisos. Aunque la expresión de la chica fue un poco distinta a lo que esperaba, era de admiración. Quizá me emocioné demasiado, pensé, notando que me dio una sonrisa. Es increíble, la oí murmurar. ¿Acaso lo que había dicho era increíble? Me cuestioné, ya que pensé que mis gestos un poco exagerados me harían ver como un rarito. No quería gustarle a esta chica. No era mi tipo, era demasiado débil. No pude seguir ignorando a esta chica ahora que habíamos establecido una conversación. Por lo que las cosas siguieron su curso. Estuvimos conversando un tiempo, ella preguntándome más cosas acerca de mí. Yo solo respondiendo, dejando que la conversación fluyera, permitiendo que a ella le resultara más fácil hablar conmigo. Pero nuestra conversación se detuvo hasta que trajeron los platillos que habíamos ordenado. Frente a mí, colocaron un platillo que había sido moldeado para tener una forma circular, como un cilindro. Era de un color oscuro con algunas especias, pero era similar a lo que había probado alguna vez. Tomé un cubierto y me llevé un poco de esa comida a la boca. Me sorprendió lo delicioso que era, además de sentir que mi sed de sangre se calmaba. Me sentía como un sediento que probaba su primer trago de agua en meses. Está delicioso, no pude evitar comentar. No recibí comentario alguno, ya que fue un ligero murmuro. Tal vez debería pedirle a algún cocinero de Nazarik que replique este tipo de platillo, pensé con esa idea en mente. Pero era obvio que me encantaría, ya que era un plato a base de sangre. Así que procedí a comer, esta vez disfrutando de la comida y quedando satisfecho, y no solo aparentando como lo hacía antes. Y así procedió nuestra velada, compartimos un tiempo de agradable conversación tocando todo tipo de temas, algo completamente irrelevante. Pasado cierto tiempo, era momento de despedirnos de aquellas dos mujeres. Acabado el almuerzo, salimos a pasear por la ciudad. No realicé ningún movimiento sobre esa chica, pero me mantuve lo más respetuoso que podía para no quedar como alguien desagradable que mataba el ambiente.
Así que me despedí de la manera más formal que pude con esa chica. Espero volver a verlo nuevamente, dijo la chica con una sonrisa. Yo solo respondí a manera de cortesía. Espero lo mismo, sonriendo para verme lo más amable posible. Sin embargo, solo sentía indiferencia. Así que, acompañado de mi amigo el capitán, nos alejamos del lugar. Ya estaba anocheciendo. En el camino, algo llamó mi atención. Mi visión vagó por las calles, enfocándola en un grupo de 9 personas al otro lado de la calle. Mi instinto de cazador me decía que no eran normales. Los miré detenidamente y de entre ellos alguien resaltó solo por su apariencia. Era una elfa. Llamó mi atención el hecho de que no estaba en mal estado y tampoco llevaba cadenas o un collar que indicara su estatus de esclava. Y al examinarla detenidamente, una placa de azul metálico que colgaba de su cuello hizo que creciera cierto interés. Aventureros, me dije un poco curioso al ver a todo este grupo. Y ya sea por mi mirada o por casualidad, esa elfa miró hacia mi dirección, cruzando nuestras miradas. Pero aparté la mirada de ellos al oír lo siguiente de la persona que me acompañaba. ¿Y qué te pareció la chica? Me llegó esa pregunta del capitán de la escritura negra mientras regresábamos. ¿A qué se estaría refiriendo? Pero supuse que se trataría a nivel romántico. Así que solo respondí. Alguien amable, ¿por qué? Pregunté para hacer amena la conversación, oyendo lo siguiente en respuesta. ¿Le gustaría verla de nuevo? Ahí estaba esa pregunta otra vez. Cada vez que me presentaban a una chica, salían con esa pregunta. Pero era mejor que me la hicieran cuando la chica no estaba presente, ya que no se sentía bien decirlo directamente a una chica atractiva. Sin embargo, era molesto. Creo que voy a tener que conseguirme una chica para que dejen de fastidiar con ese asunto. Tal vez le pida a CZ o al doppelganger que vino con nosotros que finja ser una viajera para que actúe como mi interés amoroso. O tal vez me invente algo para que dejen de molestar con ese asunto. Pero ya pensaré en eso más tarde. Así que solo respondí lo que usualmente digo cuando me hacen esa pregunta. No lo creo. Tengo que enfocarme en mi objetivo, el reino hechicero. No puedo desperdiciar mi tiempo en ese tipo de cosas. Debo estar listo para cuando los cardenales me puedan brindar la información necesaria y encargarme de ese país. Dije, callando con este argumento al capitán de la escritura negra, quien no parecía tener nada más para añadir. Aunque pensando en CZ, ella e Igneas no me han contactado últimamente. Sé que le dije que me contactaran solo cuando fuera sumamente necesario, pero ha pasado un tiempo y ya me estoy empezando a preocupar. ¿Les habrá ocurrido algo? Espero que no. Tal vez se olvidaron de mí. No, eso nunca ocurriría. Pensé en esto. Tal vez deba decirle a ese doppelganger que intente contactarlos, porque yo no puedo, ya que actualmente todas las miradas están sobre mí. Soy básicamente un señuelo que aparta la atención de esos tontos de los cardenales o la escritura negra. Conmigo aquí, los demás pueden moverse a sus anchas. Pero tal vez deba decirle que los contacte aún así para saber si se encuentran bien. Me dije, con el pensamiento que tendría un padre preocupado. Volvimos al monasterio, y dado que actualmente todas las miradas estaban puestas en mí, tenía que comportarme con calma. Caminé por el lugar, despidiéndome del capitán, quien se fue a algún lugar del cual preferí no preguntar. Mantener cierto nivel de indiferencia ante lo que ocurriera me haría ver menos sospechoso. Sin embargo, cuando pasé por un pasillo, hice una señal para un grupo de soldados que se encontraban por ahí y seguí mi camino hacia la habitación que me habían proporcionado. No intenté ir a ningún otro lugar más que los que me habían mostrado, porque levantar sospechas era lo que menos quería. A pesar de mi curiosidad, me mantuve en ciertos lugares que eran transitados. Ni bien llegué a mi habitación, me senté en el escritorio, tomé un pedazo de papel de la libreta de notas que estaba allí y escribí lo siguiente. ¿Se encuentran bien? Espero que sí.
Y díganme, ¿hasta cuándo estaré haciendo esto? Fue un mensaje corto, pero estaba dirigido hacia CZ e Ígneas. No mucho después, alguien tocó a mi puerta. Yo solo dije lo siguiente con mi tono usual. Adelante. Ingresó un soldado, quien inmediatamente se arrodilló tras cerrar la puerta. Con respeto, dijo. Mi señor, ¿para qué me ha solicitado? Yo solo dije. De pie. Y este doppelganger disfrazado se levantó. Era el doppelganger que había venido con nosotros haciéndose pasar por comerciante. Recuerdo haber preguntado por el comerciante que había venido conmigo a los cardenales o al capitán, quienes no pudieron responder de inmediato. Pero noté su nerviosismo por un momento y me dijeron que se había ido al imperio. Sin embargo, yo sabía lo que había ocurrido en realidad. Habíamos traído al verdadero comerciante, a quien manteníamos oculto. El doppelganger tenía instrucciones precisas: cuando me fuera de la ciudad para borrar toda sospecha, él haría el cambio y dejaría libre al hombre para que sea capturado. Como el comerciante no sabía nada, no importa cuánto lo hubieran torturado, no diría nada ni siquiera revisando en su mente. En ese momento, el doppelganger se había intercambiado por uno de los guardias, asegurándose de que el auténtico comerciante muriera. Ahora era mi espía, el único que podía salir de aquí cuando quisiera sin levantar sospechas. Dime, ¿Ígneas te ha contactado?, pregunté. A lo que él me respondió. Lo lamento, mi señor, pero lamentablemente no. Yo solo suspiré ante su respuesta. Ya empezaba a asustarme esta falta de contacto, pero aún así decidí preguntar algo más. ¿Pudiste encontrar el lugar que te pedí?, recibiendo como respuesta lo siguiente. Disculpe no ser tan eficiente en la tarea que me ha pedido, pero no he podido encontrarlo tampoco. Lo que le había pedido era que encontrara el lugar donde guardaban los tesoros de este reino, pero supongo que no iba a ser tan fácil de encontrar. Aunque hay un pasillo en el cual todos tienen prohibido el ingreso, al menos para los guardias. Supongo que lo que quiere encontrar se encuentra ahí. Pero como usted me indicó, he tratado de ser lo más sigiloso posible, evitando adentrarme en lugares prohibidos y así. Añadió como para que no me sintiera defraudado de él. Yo solo asentí con la cabeza, porque, aunque fuera un doppelganger de bajo nivel, era un residente de Nazarik y mi contacto con el exterior. No podía permitir que fuera asesinado, por lo que le había dado ese tipo de orden. Así que procedí a decirle. Compártele esa información a Ígneas y dale esta carta a CZ. Y procedí a darle lo que había escrito. Supongo que entre los dos deberían ser capaces de robar Caída del Castillo y suplantarlo por esa réplica que preparé para evitar sospechas. Aunque Ígneas se está demorando demasiado. ¿Tanto tiempo toma planear la infiltración en un monasterio y suplantar el ítem sin levantar sospechas, teniendo a gente adentro? ¿Cuánto tiempo tarda planear un robo? Me pregunté no muy seguro. O tal vez lo está pensando detenidamente. Quizá quiere que el plan sea perfecto, sin fisuras. Me imaginaba que sería algo parecido a un robo maestro en complicidad con unos cuantos internos. Planeando horarios, la cantidad del personal que había en el edificio y sus movimientos, además de realizar planos de la estructura del edificio. Por eso le había ordenado a este doppelganger que se percatara de todos estos detalles y le pasara la información a Ígneas cada cierto tiempo. Mi papel en todo esto era ser la distracción. Aunque, una vez logren robarlo, ¿cómo haré yo para irme sin levantar sospechas? Tal vez finja que recibí un mensaje de Momón o algo así, pensé. Para luego recordar algo, la carta que había recibido de parte del rey Ramposa y Lacius de Blue Rose. Podía usar esa excusa para irme, prometiendo regresar, algo que obviamente no haré. Una vez salga el aventurero Helsing de este lugar, desaparecerá por un tiempo. Aunque es divertido hacer de aventurero, tengo ganas de relajarme en mi palacio o hacer algo distinto. Pero recordando algo más, me dije. O es verdad,
Quizá llegué a tiempo para ir con Ainz a visitar el reino enano y ver a uno de esos dragones de escarcha. Tal vez me quede uno como mascota. Pero bueno, eso ya veré después, una vez deje este sitio. El robo será un plan maestro, tan sutil que ni la teocracia se dará cuenta de que han sido robados. Aunque, el asunto con esa esclava elfa que me mencionó CZ que tiene ígneas me perturba un poco. Supongo que ella será una especie de adición a este plan. En un robo, el personal nunca es suficiente, al menos para el de esta magnitud. Me dije con el pensamiento de un gánster que planeaba el robo a un banco, uno que pasaría tan desapercibido que la víctima ni siquiera se daría cuenta del golpe. Sin ser consciente de lo que se cosía tras bambalinas. Era el crepúsculo. Ya estaba anocheciendo. Por la calle se podía ver a un grupo de 9 personas dirigiéndose hacia algún lugar. Era el grupo Adamantita conocido como 8 Ondas. El líder, cuyo nombre era Cedric, escuchó la pregunta de uno de sus compañeros. Kellan, un hombre fornido de cabello castaño y el tanque de su equipo, le preguntó: ¿Hacia dónde vamos? Hemos caminado un buen tiempo. Para esto me sacaste del burdel. Cedric respondió: Ya te lo dije, Kellan. Aquí no podemos hablarlo. Además, hay algo que debemos mostrarles antes de tomar una decisión. Kellan se acercó y abrazó al capitán del cuello, susurrándole cerca del oído. Oye, líder, ¿acaso es referente a lo que hablamos con el hombre adinerado que nos invitó a su mansión? Lo dijo en voz baja para evitar que uno de los miembros escuche, más específicamente, Ogen, el clérigo de su grupo. Cedric asintió con la cabeza. El mencionado conocido como Ogen no estaba enterado de esta propuesta. Su patrocinador, como habían decidido llamarlo, ya le había explicado lo que quería de su grupo y lo que ocurriría. Sin embargo, este compañero, cuya nacionalidad era la teocracia, no estaría muy contento. Kellan continuó: Líder, ¿cómo has pensado lidiar con ese tipo? ¿Acaso nos estás llevando a un lugar alejado para silenciarlo por si no está de acuerdo? Cedric no era tan retorcido. Conocía a Ogen, el clérigo de su grupo, y sabía que era una buena persona. Pero la ambición a veces cambia a un hombre. Su patrocinador le había dicho que mantuviera esto en secreto. Primero tenían que dejarlo a votación, ya que, en un grupo, la mayoría manda. Si este compañero de la teocracia no estaba con ellos, no lo matarían, pero lo capturarían hasta que las cosas terminaran. Esperaba que al menos la recompensa cambiara su manera de pensar. Las 9 personas llegaron hasta un edificio que parecía abandonado. Lynette, la arquera del grupo, no estaba muy a gusto con el lugar. Este edificio era en el que habían estado más temprano. ¿Qué hacemos aquí, líder?, preguntó Lynette con disgusto. Si no me equivoco, este es el edificio abandonado del magnate Nigel, Plaskit. Solía ser su antigua residencia hasta que se mudó a su mansión actual, comentó Ogen, el más familiarizado con la teocracia. Cedric no comentó nada al respecto, solo dijo indiferentemente ante la información: Pasen, usando la llave que se le había dado para abrir la puerta e ingresar. Adentro, en el primer piso, encontraron unos muebles un poco polvorientos, aunque aún seguía aquí el sillón limpio que había usado ese misterioso hombre. ¿Qué hacemos aquí, líder?, preguntó Kellan, el intelectual de su grupo. Cedric respondió: Siéntense por favor, compañeros. Hay algo que debemos decidir como grupo, y será mejor que se pongan cómodos, ya que va a tomar algo de tiempo. Con esas palabras, tomando ventaja, la primera en actuar fue Lynette, la arquera de su grupo. La chica de gustos extravagantes dijo animadamente: Bueno, entonces yo quiero este asiento. Se apresuró a sentarse en el asiento más limpio, mientras los otros solo hicieron muecas y a regañadientes limpiaron un poco los muebles polvorientos. Cedric se quedó de pie, pero al ver a sus compañeros sentarse,
procedió a decir. Queridos compañeros de 8 ondas, hoy se nos ha abierto una oportunidad para obtener una fortuna. Sé que no están contentos con el dinero que hemos estado ganando hasta ahora, que al dividirlo entre 9 se vuelve una mísera cantidad. Solo se oyó una pequeña risa de Kellan, quien era un poco consciente del trato, ya que estuvo presente cuando ese hombre adinerado en la mansión les hizo la propuesta. ¿De qué se trata, Cedric?, preguntó Viriato, aquel que se podía teletransportar. A lo que él respondió. Cierto hombre quiere contratar nuestros servicios. Ha ofrecido una buena cantidad de dinero. Supongo que este cierto hombre es Nigel Plaskett, ¿verdad?, dijo Ogen, el clérigo de la teocracia, que era consciente de quién se trataba. Cedric asintió y añadió. Así es, Ogen. El generoso señor Plaskett quiere patrocinarnos a cambio de que realicemos cierto trabajo para él. ¿Qué trabajo? Estás un poco extraño, líder, comentó Killian, el intelectual, dándole una mirada de sospecha. Cedric suspiró y dijo. Antes de proceder, díganme, ¿están todos comprometidos con este grupo? Saben, yo a ustedes los considero mis más grandes amigos, mis compañeros de armas, mi familia. Así que espero que ustedes de igual manera consideren a este grupo de la misma manera. ¿Pero de qué estás hablando, Cedric? Sabes que somos buenos amigos, dijo Viriato, aquel compañero a quien consideraba un gran amigo. Líder, sabes que siempre estaré a tu lado, dijo Kellan mientras relajaba su cuerpo en el sofá. Mocoso, sabes que siempre te seguiré, dijo Brent, el anciano del grupo y gran lanzador mágico. Eres mi hermanito, así que estaré a tu lado en cualquier circunstancia, dijo la elfa de cabello verde. Cedric, desde que nos conocemos, sabes que te seguiré a donde sea que vayas, dijo la chica de cabello plateado llamada Clarice. Bueno, líder, seguirte fue la mejor decisión que tomé en mi vida, así que analizo que cualquier decisión que tome será la correcta, dijo Killian, el intelectual. La mayoría estaba con él, pero uno se quedó en silencio. Era Ogen, que miraba toda la situación con sospecha, añadiendo lo siguiente con una ligera preocupación. ¿Qué está ocurriendo aquí? Cedric lo miró y le dijo. Ogen, hemos vivido muchas aventuras juntos. Te considero un amigo, casi un hermano. Dime, ¿tú me consideras de la misma forma? A lo que el mencionado respondió sin dudar. Por supuesto, líder, pero siento que algo no está bien aquí. Percibo un aura maligna en el ambiente, murmuró. Esto sería difícil, pensó Cedric, con su mente en la recompensa. Tenía que hacer todo para convencerlo o estar preparado para capturarlo, así que tenía que seguir con lo siguiente. El señor Plaskett quiere que nos encarguemos de cierto asunto. Para ser más específico, quiere que nos encarguemos de la escritura negra. Ese nombre hizo que los que no estaban enterados levantaran una ceja. Solo se escuchó una risa confiada de parte de Kellan, quien comentó con algo de entusiasmo. Esto será interesante. Era alguien que disfrutaba de una buena pelea. ¿De qué estás hablando, líder? La escritura negra es una de las fuerzas de élite de la teocracia, la más poderosa de todas. Aunque seamos aventureros de clase adamantita, nunca podríamos hacerles frente, dijo Ogen un poco alterado, ya que era el más familiarizado con ese grupo. Cedric, consciente de la magnitud del desafío, respondió con determinación. Soy muy consciente de ello. Por eso quiero saber si estarán conmigo. Las caras de los que no estaban enterados previamente reflejaron dudas, siendo Kellan el único entusiasta por medirse con guerreros de ese calibre. Cedric comprendía a los que recién se enteraban de esto, por lo que añadió para que lo consideren. Aclaró su estrategia para atenuar un poco sus preocupaciones. No tenemos que derrotarlos, solo incapacitarlos o distraerlos por cierto tiempo. Mantenerlos ocupados para que pueda proseguir cierto asunto. La tensión en la habitación era palpable mientras todos consideraban las implicaciones de esta peligrosa misión. ¿Distraerlos para qué?,
preguntó Owen, curioso. ¿Por qué hay que distraerlos? ¿Qué es lo que está tramando ese hombre?, siguió preguntando Owen, algo exaltado y muy interesado en esta información. Cedric sabía que a partir de aquí, dependiendo de cómo reaccionara su compañero, debería tomar acción para silenciarlo. Sospechaba una posible traición, así que añadió: antes de contárselo, quiero que me acompañen al segundo piso, y caminó hacia ese lugar, con sus compañeros siguiéndolo. Cedric debía mantener un ojo en Owen de ahora en adelante, porque si algo salía mal podrían acabar muy mal parados. Habían recibido primero la propuesta de la teocracia para unirse a ellos. Les dijeron que lo pensarían, y su empleador era consciente de ello y quería usar eso en su ventaja en este plan. Traicionarían a la teocracia, ese pensamiento pasó por su mente. Cedric se detuvo en una gran habitación en el segundo piso. Usó una de las llaves que le habían dado y abrió la puerta. Un brillo dorado salió de la habitación y aquellos que no habían visto la recompensa mostraron sorpresa en sus rostros. Un reflejo de codicia se podía ver brillar en sus ojos ante tal fortuna. Kellan, conocido por su picardía, silbó como si estuviera contemplando a una hermosa mujer y añadió con astucia: jamás pensé que tanto oro junto sería más hermoso que cualquier mujer. Líder, ¿todo esto es para nosotros?, preguntó entusiasmada Lynette, con estrellas en sus ojos. «Guau, esto no puede ser una ilusión, ¿verdad?», dijo el alquimista con la boca abierta. «Cedric, con esto no tendríamos la necesidad de trabajar por un tiempo», dijo Viriato, maravillado por lo que veían sus ojos. «Así que todo esto es lo que nos ofrece ese hombre», dijo Owen, el clérigo del grupo, un poco interesado, pero con un atisbo de enojo. Cedric sabía que debía mantener un equilibrio delicado entre la codicia y la lealtad. La recompensa era tentadora, pero ¿a qué precio? El futuro de su equipo estaba en juego y las decisiones que tomaran en ese momento determinarían su destino. Owen, el único que no estaba dispuesto a ceder ante la propuesta que se les presentaba, mostró su desconfianza. Pero Cedric, astuto, atacó para encender la llama de codicia que brillaba en los ojos de su compañero. «Y esto es solo la mitad», anunció Cedric. «El resto nos lo darán una vez que el trabajo esté hecho». La habitación se llenó de asombro. Vio al llamado Kellan saltar y tirarse encima de todo ese oro, diciendo con su tono confiado usual: «Jamás pensé que tanto dinero junto sería más satisfactorio que estar con muchas mujeres». «Con esto podría darme todos los lujos que quiero», dijo Lynette, acercándose al millón de monedas de oro para tomarlo entre sus manos y tirarlo al aire con felicidad. Parecía una niña jugando con el agua. Los demás hicieron algo similar y en ese momento, en la euforia de su felicidad, reveló aquella información que se había reservado para este momento, para que fuera ameno y no dieran una negativa. «El señor Plaskett piensa dar un golpe de estado y quiere que nosotros formemos parte», dijo Cedric. Esto apagó la felicidad de los que hasta ahora se habían enterado, siendo Owen quien dijo exaltado y con enojo: «Espera, ¿me estás diciendo que ese hombre nos va a pagar toda esta cantidad para ser parte de un plan así?». Cedric respondió, su rostro volviéndose inexpresivo: «Así es. Él planea liberar a los esclavos. Habrá una revolución y quiere que nosotros lidiemos con la escritura para evitar que interfieran». Lo dijo, observando atentamente la reacción de Owen, tratando de analizar sus intenciones a través de sus gestos. Continuando con lo siguiente: «Nuestra parte en este plan será evitar que ellos detengan la revolución, o al menos las primeras fases. Debemos hacer que se prolongue lo suficiente como para debilitar la capital», comentó, compartiendo un poco de lo que les había dicho aquel misterioso hombre, para hacer más consciente al resto de sus compañeros. Ahora, aquellos que no estaban enterados hasta este momento ya no miraban con el mismo entusiasmo esta fortuna, ahora, la veían como un fruto prohibido capaz de desatar el caos. Cedric sintió como Owen lo tomaba del cuello de la camisa, su enojo visible en su rostro.
¿Acaso te volviste loco? ¿Sabes lo que eso causaría? El colapso de la ciudad, disputas internas, naciones extranjeras podrían invadirnos. Además, somos invitados de los cardenales. Pensé que nos uniríamos a ellos como defensores de la humanidad. Nos advirtieron sobre tiempos oscuros. Traicionarlos sería condenarnos a nosotros mismos. Espero que lo hayas considerado, exclamó Owen. Cedric asintió, pero su mirada no vaciló. Por eso quiero saber si puedo contar contigo, Owen. Estarás con nosotros en esto, dijo Cedric, mirándolo inexpresivamente. Owen no respondió de inmediato, simplemente lo observó como si estuviera mirando a un extraño. ¿Habrá muerte? ¿No querías ser un héroe? Personas inocentes morirán. ¿Acaso no te importa? Continuó Owen cuestionando esta locura que estaba proponiendo su compañero y líder. Pero este no parecía verse afectado por sus palabras. Era casi como si estuviera bajo el control de alguien más. Owen, el clérigo del grupo, se encontró con la mirada inquebrantable de Cedric. Soy solo un hombre, Owen. Un hombre con límites que debe velar por sus propios intereses, dijo Cedric sin titubear. La habitación se llenó de tensión mientras ambos sostenían su posición. Owen se encontró con un Cedric irreconocible. El heroico muchacho que ansiaba la gloria y ser reconocido como un gran héroe parecía haber desaparecido. Owen solo lo observó detenidamente, tratando de averiguar qué le había sucedido a su amigo. Visiblemente afectado, Owen finalmente habló. ¿Quién eres, Cedric? No eres el heroico líder que conozco. ¿Quién te corrompió? La tensión entre ambos se podía cortar con un cuchillo. Pero en ese momento, Kellan intervino para decir con confianza a favor de su líder. Yo estoy dentro, líder. Me interesa ver qué tan fuertes son esos tipos. Quiero saber si estoy al nivel de ser considerado un héroe. Además, con todo este dinero, podría hacer cosas fantásticas. Kellan se revolvió en el mar de monedas de oro, su codicia brillando en sus ojos. Bueno, a mí me gustaría comprar algo de joyería y estar a la moda. ¿Y si solo debemos distraerlos? No creo que sea demasiado difícil, ¿verdad? Dijo Lynette mientras guardaba algunas monedas hasta llenar sus bolsillos. Su sonrisa revelaba su ambición y determinación. Hay algunos artilugios caros que quisiera comprar y una inversión de esta magnitud me vendría bien para desarrollar nuevas pociones, comentó Killian, también llenando sus bolsillos. Con todo este dinero podría ayudar a mi familia, así que estoy dentro, dijo Viriato, guardando un poco de dinero. El resto de los presentes ya habían asentido estando de acuerdo, conscientes desde temprano sobre su decisión ante esta propuesta. Su decisión ya estaba tomada. Excepto Owen, quien observaba a sus compañeros con desconfianza. La codicia los había atrapado, y parecían cerdos revolviéndose en la inmundicia del oro. Pero Owen no podía quedarse callado. Miró entre las monedas y a Cedric, cuestionando a su líder. ¿Acaso no te importa que mueran inocentes? Deberíamos ser quienes defiendan a las personas, no conspirar contra ellas. Inocentes morirán, ¿lo sabes? Cedric, con un tono frío, expresó su descontento. Por eso no me gustan los teocráticos, cuánta hipocresía. La conversación se volvió más intensa. Owen se preocupó por ese tono que había usado Cedric, por lo que añadió a continuación. ¿Qué te pasa, Cedric? ¿Quién te ha? Pero Cedric no lo dejó terminar. Él continuó con firmeza. Cuando te refieres a personas solo consideras a los humanos, ¿verdad? ¿Pero qué hay de Irea? ¿La consideras a ella una persona? Owen no sabía a qué venían estas palabras, así que dijo con sinceridad. Sí, es mi compañera de equipo. Por lo que, obteniendo su respuesta, Cedric continuó con lo siguiente. Muchos en este lugar la llaman sucia, salvaje o esclava asquerosa. Dime,
¿consideras a los elfos en esta ciudad personas? Owen se sintió dudoso al ser cuestionado de esta manera. No, no lo sé, admitió. Cuestionando sus propias creencias. Él no lo sabía. Cedric reveló su perspectiva como para hacer un contraste entre sus creencias. Sabes, yo solo empatizo con personas cercanas a mí o con las que he formado un vínculo. Así que no me importa mucho lo que hagan los teocráticos, si es que esclavizan a otras razas o no, mientras no se metan con la idea me da igual lo que hagan. Pero también me importa un comino lo que les llegue a pasar a ellos o su gente, mientras los míos se encuentren bien. Si su sufrimiento me beneficia, entonces haré lo que sea necesario, concluyó Cedric. Owen no podía reconocer en este momento a su líder. No se estaba comportando como el heroico hombre que solía ser. Era como si estuviera bajo un hechizo de control mental. Este pensamiento no era propio de su empático capitán, casi como si hubiera sido manipulado por una entidad maligna con la codicia. Algo había cambiado en Cedric. Algo oscuro lo corrompió. Quería irse pronto, avisarles a los cardenales y de alguna manera salvar a su grupo, quienes habían sido tentados por la codicia. Pero antes de que hiciera eso, Cedric se acercó. Puso su mano en el hombro de Owen y dijo lo siguiente. Mi querido amigo, sé que nuestras lealtades han estado arraigadas en la tierra que nos vio nacer, pero, ¿qué es la patria sino una ilusión? Te considero un hermano, ¿sabes? Quiero que estés de nuestro lado. ¿Qué es la patria sino una idea, una construcción de límites y banderas? Quiero que pienses como individuo y no te aferres a una lealtad ciega y creas en este vínculo que hemos formado juntos como grupo. Hemos compartido mucho juntos. Yo te considero familia y espero que tú igual. Dime, ¿estarías dispuesto a traicionar todo eso en lo que crees para venir con nosotros? Abandonarlo todo aquí, traicionar a tu país y pensar en ti mismo. Pensemos en nosotros mismos como un grupo que no tiene afiliación a ninguna nación y solo vela por sus propios intereses sin importar lo demás. Esto hizo pensar a Owen, esas palabras lo hicieron sentir confundido. Su líder tenía cierto poder de convencimiento y por eso era el líder. Yo, no sé qué decir, dijo Owen confundido, pero miró toda esa montaña de dinero. Cedric al notar esto, añadió. Mira toda esa fortuna. ¿Crees que en toda tu vida verás algo similar? ¿Crees que los cardenales te consideran alguien importante? Solo eres un peón más para ellos. Solo quieren usarnos como carne de cañón para sus guerras. Somos solo un número, ni siquiera voltearían a vernos si no fuéramos aventureros de rango adamantita. Ellos no te apreciarán como lo hacemos nosotros. Somos hermanos de armas. Por favor, Owen, permanece con nosotros. Sigamos de aventuras por todas las naciones. Abandona esa lealtad ciega que tienes hacia tu religión y país. Piensa como individuo y vela por tus propios intereses. Ten solo en mente a aquellos cercanos a ti y los que consideras familia. Que sean solo ellos los que te importen, y no desconocidos que jamás hicieron algo por ti, fue lo que dijo Cedric para cambiar la manera de pensar de su amigo. Owen pensó en estas palabras. Recordó todos los momentos felices que había pasado con su grupo y luego miró hacia la montaña de oro. ¿Qué debería hacer? Si los delato, los cardenales los ejecutarán. A mis queridos amigos. Sonrió tras pensar en esto. Algo cambió dentro de él, su lealtad a su grupo era mayor. Después de todo, ¿qué habían hecho esos viejos por él? Nada. Si no hubiera viajado hacia el imperio y conocido a sus compañeros, probablemente ahora viviría en la miseria. No podía permitir que sus queridos amigos murieran. Las palabras de Cedric se clavaron en su mente, resonando una y otra vez como un sonido capaz de influir en él. Mis compañeros y amigos son lo más importante, se dijo a sí mismo con una sonrisa, habiendo experimentado un cambio de mentalidad. Por lo que, con eso en mente, dijo:
Escapar de la teocracia tras esto no será fácil. ¿A dónde iremos cuando todo esto acabe? Nos cazarán si los traicionamos, nos ejecutarán. Oír estas palabras le hizo saber a Cedric que Ogen estaría de su lado. Así que comentó su plan. Según lo que nos dijeron los cardenales, parece que están en guardia contra una nueva nación llamada el Reino Hechicero de Ain Soal Gaon. Parece ser un reino poderoso al cual temen. Podríamos ir allí para escondernos un tiempo y evitar las repercusiones. Era lo que había decidido con algunos de sus compañeros tras pensar en sus futuros movimientos. Aunque no sabía si serían recibidos con las manos abiertas en ese nuevo reino, habían considerado este país dado que era aliado de su nación. Escuchando en ese momento a su amigo Viriato, Cedric recibió noticias emocionantes. Sobre eso, regresé a la capital hoy para ver a mi familia, y ese mismo día escuché algo sobre el rey hechicero peleando contra el Lord Marcial. Tras eso, se dio el comunicado de que ahora el imperio se convertiría en un reino vasallo de esa nación. También oí que ese nuevo rey estaba buscando aventureros que se unan a sus filas, ofreciendo protección a quienes decidan unirse. Por lo que oí de él, es bastante poderoso por sí mismo, ya que asesinó al Lord Marcial y luego lo resucitó con su magia. Muchos tienen pensado ir con él para obtener un poder igual. Además, oí que un grupo adamantita del reino ahora les sirve como sus súbditos. Así que podremos regresar a casa sin consecuencias. Nuestro nuevo rey es ese hechicero que fue aliado de nuestra nación. Esto era una gran noticia para Cedric. Si ese era el caso, entonces no tendrían que vivir escapando de la teocracia por el momento, ya que parecían estar temerosos de este rey hechicero. Es perfecto, solo tendremos que regresar a casa entonces. Tal vez negociar nuevamente con el emperador, o mucho mejor, con ese rey hechicero para servirle a cambio de su protección contra la persecución que pueda desatar la teocracia sobre nosotros. Dijo Cedric con entusiasmo. Entonces, ¿están conmigo?, preguntó. Claro que sí, líder, respondieron todos al unísono, con sonrisas en sus rostros. No solo volverían siendo ricos a casa, sino que tendrían a un poderoso ser respaldándolos si jugaban bien sus cartas. Al parecer, su decisión de rechazar a la teocracia y aceptar este trato fue lo correcto, se dijo Cedric, pensando en el glorioso futuro que les esperaba.